Cuentas, los saludo. Vamos a iniciar el día de hoy con, bueno, vamos a tratar de continuar con los artículos que estábamos viendo, pero antes de eso, recordarles, bueno, creo que ya me confirmaron que soy su tutor. Entonces, yo creo que el día de mañana, al menos que tengan alguna situación que ustedes convengan, hagamos la primer tutoría. El chiste es hacer una tutoría por mes. La tutoría del mes de febrero, pues ya no se haría, pero la podríamos adelantar, obviamente, hacer esta primer tutoría del mes de marzo, el día de mañana. No sé qué piensen ustedes, digo, llegamos a tratar varios temas. Mañana sería obviamente para ver un diagnóstico de cómo se encuentran, pero obviamente dependería de ustedes. ¿Qué piensan? Adelante, Mariana. Profesor, lo que pasa es que mis compañeros y yo queríamos pedirle de favor su horario de mañana para estudiar para un examen, si es que a usted le parece. Entonces, ¿podríamos dejar la tutoría para la siguiente clase? Ok, Mariana, sí, sin ningún problema. Ok. Nada más, ya les había comentado que no había ningún problema, nada más con que me avisaran, es suficiente. Sí, Entonces, nos veríamos el día martes de la siguiente semana, ¿les parece? Y haríamos la tutoría el día martes, ¿sí? vale, muchas gracias, profesor. Perfecto, bien. Entonces, ¿estamos de acuerdo los demás con lo que comentó Mariana, verdad? Sí, profesor, estamos de acuerdo. Excelente, muy bien, perfecto. Entonces, como les comentaba, pues bueno, vamos a hacer una tutoría. Esa tutoría tiene el fin de diagnosticar algunas necesidades que tengan dentro de la cuestión académica, pero también algunas necesidades que puedan generar problemáticas en su rendimiento académico, ¿vale? Y también, ¿por qué no? Ver si hay algunas necesidades personales, también lo podemos trabajar. Perfecto. Bien, fuera de eso, bueno, ya concluimos. Vamos a pasar a los artículos de la Constitución. Como ya vimos en la clase del día de ayer, estuvimos analizando que de todas maneras, ahorita estamos viendo los fundamentos que vamos a estar ocupando para la presentación de la potestad de las contribuciones o potestad contributiva. La potestad es simplemente señalar que existe poder, ¿no? Y vamos a señalar algunos fundamentos a través de los cuales los poderes de la Unión van a poder aplicar en materia fiscal, ¿vale? Bien, vamos ahorita, ya ayer vimos el poder legislativo, cómo funciona, cuáles son sus principales funciones o facultades. ¿Sí se acuerdan cuáles son estas facultades que estuvimos platicando ayer? ¿Qué hace el poder legislativo? ¿Qué puede hacer? Mencionamos lo de la ratificación de tratados internacionales Muy bien, por parte del Senado, perfecto. ¿Qué otra facultad? y también sobre la ley de egresos e ingresos. Muy bien, la ley de ingresos y presupuesto de egresos de la nación, perfecto. Esta la aprueba la Cámara de Diputados, excelente. Y de manera general, ¿qué se llama? El legislativo tiene las facultades para crear contribuciones y también para crear contribuciones en cuestiones especiales, es decir, de áreas especiales, las cuales únicamente el Estado es quien puede realizar ciertas explotaciones. Ya lo vimos junto o conjunto del artículo 27. ¿Vale? Muy bien, muy bien, muy bien. Bien, ahora vamos a pasar con el Ejecutivo. El Ejecutivo tiene varias facultades, entre ellas la primera de ellas, más importante, sería promulgar y ejecutar las leyes que expide el Congreso de la Unión. ¿Qué significa esto que promulga y ejecuta? ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Se acuerdan cuando les dije que tiene que sancionar el Ejecutivo? Tiene que sancionar una ley. ¿Qué significa esto? En el proceso legislativo,
culmina cuando la ley se aprueba, pero falta un procedimiento importante para que esta ley tenga validez. Bueno, primero que nada, el presidente también tiene su derecho de veto, que puede desecharla o no, ¿no? Y después se publica para saber en cuándo también entra en vigencia. Muy bien. El derecho de veto tiene algunas características, pero bueno, no nos vamos a meter tanto con ese derecho de veto. Lo que nos interesaría es esta parte que acabas de mencionar, Andrea. La publicación. ¿Quién es el único que puede publicar en el Diario Oficial de la Federación y que pueda generar como una sanción de la norma y lo que tú mencionaste, darle vigencia? Obviamente ¿El me estoy refiriendo Ejecutivo? al Ejecutivo Federal. Por eso dice que va a promulgar y ejecutar, porque es el único que puede sancionar. Cuando hablamos de sancionar, es que el Ejecutivo le va a dar el visto bueno y en ese momento manda la ley para que sea aplicable. También, segunda, el Ejecutivo en ese momento que genera puede darle vigencia. Ojo, todo dependerá de los transitorios, porque puede haber una vacatio legis. La vacatio legis es, bueno, se tiene, si vamos a la traducción directa, es la vacación de la ley, pero la vacatio legis es el tiempo que va a existir de la norma para que tome vigencia. Esas son facultades del Ejecutivo. Muy bien, perfecto. Otra de las facultades que ya vimos, ¿cuál es? Creo que del Ejecutivo nos habíamos quedado hasta allí, profesor. O sea, vimos hasta el artículo 79. Ajá, muy bien. Pero recuerden otra de las que vimos que son conjuntas. Ya ven que vimos dos conjuntas, una del Senado y una de la Cámara de Diputados. ¿Se acuerdan? A ver, bueno, vamos a... ¿Quién propone la ley de egresos y el proyecto de presupuestos, perdón, la ley de ingresos y el proyecto de egresos de la nación? ¿Quién lo propone? ¿Quién propone esta ley? ¿Es el Senado? No, dice Daniel, lo propone el Ejecutivo. El Ejecutivo en el 74 señala, si mal no recuerdo, es la fracción cuarta, que tendrá que mandar la propuesta de la ley de ingresos y la propuesta de egresos, el proyecto de egresos de la nación. Lo hace el Ejecutivo. Muy bien. En el 78, si mal no recuerdo, no, 79, en el 75, si mal no recuerdo, habla del Senado. A ver, en el Senado, ¿quién firma los tratados internacionales? ¿Quién es el que los puede firmar? El Ejecutivo. El Ejecutivo. Esa es otra facultad. El Ejecutivo puede firmar tratados internacionales. Obviamente, pone la misma norma. Serán ratificados por el Senado. Muy bien. Perfecto. Bien, el Poder Judicial no entremos tanto a esto porque sabemos que existen tribunales administrativos, ¿vale? Esa es la parte importante, que van a existir tribunales administrativos y que esos tribunales administrativos van a resolver cuestiones de materia fiscal, ¿vale? Bien. Bueno, esto no. A ver, artículo 105 y artículo 107, ¿a qué hacen referencia? Nada más para recordar.
qué hacen referencia? El 105 es de la Suprema Corte. Muy bien. ¿Y 107? Es sobre la procedencia del juicio de amparo. Muy bien. Los dos. 105, controversias constitucionales. Las controversias constitucionales también son garantía, es una garantía. El 107 habla del juicio de amparo. El juicio de amparo también es una garantía. Obviamente está relacionada con el 103 de la Constitución, ¿vale? A ver, vamos a recordar. ¿Cuáles son las garantías que hay en la Constitución? Ya leímos dos, controversias constitucionales y juicio de amparo. Nos faltan dos. Acciones inconstitucionales. Acción de inconstitucionalidad. Ajá, y nos faltaría una. Declaratoria general. La declaratoria general podría entrar dentro de las controversias constitucionales. Nos falta otra. Hay otro tipo de controversias que también se pueden resolver. Conflictos competenciales. Bien, tenemos acción de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, acción de inconstitucionalidad y controversias electorales. Recuerden que en materia electoral tiene una particularidad específica dentro de su desarrollo, por la propia naturaleza electoral que tiene. Esas 4 garantías se tienen, ¿vale? Para que las tengan en mente. Bien, perfecto. Vamos a pasar. Es muy importante. Salió el Sistema Nacional Anticorrupción, lo establece en el artículo 113. Ese Sistema Nacional Anticorrupción lo que buscaba era establecer, primero que nada, un código de ética, un código de conducta que pudiera aplicar a los servidores públicos. ¿Por qué es tan importante que nosotros conozcamos este Sistema Nacional Anticorrupción? Porque hizo que las salas, más bien, dentro de la jerarquía del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que teníamos teníamos las secciones y únicamente había 2. Esto hizo necesario que creáramos una tercera que únicamente tratara temas del Sistema Nacional Anticorrupción, ¿vale? Esta parte del Sistema Nacional Anticorrupción es muy importante porque está vinculada con la Ley de Responsabilidades Administrativas, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y señala también que cada entidad federativa tendrá que hacer su propia ley de responsabilidades administrativas en lo que aplica Es relativamente nuevo esta ley, es del 2017, un poquito más atrás, 2016-2017, no tiene mucho tiempo y también las aplicaciones no tienen mucho tiempo de esto. ¿Por qué es importante para la materia fiscal? Bueno, porque tiene que ver mucho con los servidores públicos que realizan las visitas domiciliarias, que realizan los procedimientos administrativos de ejecución o que realizan la recaudación, ¿vale? Bien. ¿Dudas aquí con esta parte del Sistema Nacional Anticorrupción? Los vemos muy somero, porque realmente ya creo que tocaron el tema en derecho administrativo, pero ¿tienen dudas con este sistema? Les digo, es relativamente nuevo. ¿No? ¿No hay dudas? ¿Comentarios? Litz, adelante. No, digo que no. Perfecto, muy bien, Litz. Bien, vamos a continuar. Vienen ahora sí los artículos más importantes para nosotros en materia fiscal. Si se han dado cuenta, quisiera preguntarles algo. ¿Han notado a través de lo que leímos en
en todos los artículos de la Constitución, que exista alguna limitación para la creación de un impuesto? ¿Qué piensan ustedes? Que digan, los impuestos solamente se crearán por esto, esto y esto. O más bien, no de los impuestos, vamos al concepto general. Las contribuciones. Las contribuciones se crearán por esto, esto y esto. ¿Encontraron ustedes en la lectura alguna limitación? Sí hay limitaciones que aparecen, pero pues son muy vagas. ¿Recuerdan alguna? ¿Alguna limitación que la Constitución establezca? ¿Qué piensan? Que digan, por más que quiera el Congreso de la Unión, el Poder Legislativo, no podrá legislar estas cuestiones. ¿Ustedes qué piensan? Obviamente esto lo estoy mencionando porque todos ahorita lo vamos a ver. ¿Encontraron alguna limitación? Edgar, adelante. Que las contribuciones deben establecerse por el Poder Legislativo, funcionando la Cámara de Diputados como Cámara de origen. Muy bien. La generará el Poder Legislativo. Pero nada más hasta ahí. No hay limitación, pues vamos a decirlo, fáctica, que diga, no podrá legislarse en materia de contribuciones cuando X persona tenga deudas. O eso es un ejemplo, ¿no? No hay una limitación como tal, ¿no? Como sí puede haber limitaciones en el 123 constitucional sobre los trabajadores, o puede haber limitaciones en otras áreas, pero aquí no, ¿vale? Bien, hay dos limitaciones muy importantes. Las vamos a dejar aquí porque las vamos a estudiar, yo creo que el día de hoy sí nos alcanza, las vamos a ver el día de hoy, pero que les quede un poquito más claro. Las contribuciones deben de ser proporcionales y equitativas. Estas limitaciones significa que estas contribuciones, cuando les lleguen a ustedes, pues se supone que tiene que ir directamente con la riqueza que cuentan ustedes. Pero es hasta ahí. Es la única limitación que... No hay limitación de creación. No hay limitación. Si el día de hoy deciden crear un impuesto por tener perros, perdón, por tener mascotas, lo pueden hacer y no habrá limitación. Si deciden crear un derecho por que en su carro usen llantas o usen rines, lo pueden hacer. ¿Vale? Obviamente todo esto tendrá el legislativo que justificarlo. Por eso les mencionaba, no hay limitaciones para la creación, pero sí hay limitaciones internas. ¿Vale? Tengo por ahí pregunta. Edgar, adelante. Sí, maestro, aparte de los principios que comenta, también podría añadirse el principio de legalidad. Pues sí, el principio de legalidad se refiere a que todos los actos que sean emitidos ¿cómo se llama? En materia administrativa, obviamente en materia fiscal, sean expedidos por autoridad competente y sean fundados y motivados. Podríamos ser, de hecho, ahorita vamos a ver esos principios. Adelante, adelante, perdón, te interrumpí. Gracias, maestro. Perfecto, bien. ¿Ya no hay comentario, Edgar, o es que ya no supe? No, ya no, maestro, gracias. Perfecto, muy bien. Vamos a ver ahorita los principios, ahorita vamos a traer los principios, que también tiene razón Edgar, ahorita entramos a esa discusión. Bien, les decía, si bien es cierto, la federación puede generar contribuciones, también lo es que existe una premisa. Lo que no legisle la federación, los estados y municipios
¿lo podrán legislar? ¿O qué piensan? ¿O qué piensan? ¿Sí se acuerdan de esa premisa, no? Lo que no se legisla por los, la federación, los estados y municipios lo podrán hacer. ¿Estoy bien o me falta algo en mi premisa? ¿Qué piensan? Pudiera ser, ¿no? Sí, Erendira, muy bien, pero nos falta una premisa. Recuerden, aparte de esto, siempre van a tener la relación de que cuando no se encuentre legislado por la federación, los estados y municipios lo podrán hacer, como lo que coloca Daniel, siempre y cuando no se contravenga la Constitución Federal. Muy bien, entonces con esto que acabamos de ver, podemos decir que tanto los municipios como el Estado pueden crear contribuciones. Única limitación es lo que les acabo de comentar. Pero obviamente también la Constitución tiene limitaciones propias, ¿vale? Bien, artículo 115. Habla de los municipios. Me recuerdo, si habla de la división territorial. Así, habla de los municipios. Bien, los municipios tendrán su propia hacienda, ¿vale? Aquí está, fracción 2. Los municipios tendrán personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley. Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar acuerdos con las leyes en la materia municipal. Deberán expedir las legislaturas de los estados, los bandos de policía y gobierno, o en algunos casos se les conoce de buen gobierno. Los reglamentos, circulares, disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones. Ya habíamos platicado el día de ayer que la delimitación o demarcación territorial es muy importante porque es donde ya sea los municipios, las entidades federativas o la propia federación va a aplicar sus normas, ¿vale? No es lo mismo que apliquemos, por ejemplo, si yo cometo un delito en un aeropuerto, ¿quién es el que debe de conocer sobre ese delito? ¿Quién conocería? Los tribunales federales. Muy bien. Bueno, sí, la parte federal. Si yo cometo un delito en una zona estatal, va a ser la entidad federativa. Si yo cometo un delito en un municipio, será el municipio quien conozca. Tendremos que aprender la competencia. ¿Vale? Bien, es igual aquí. Ahora bien, este artículo, perdón, esta fracción también es importante. El municipio tiene a su cargo, dice, tendrá funciones y servicios lo siguiente. Primero, se encarga del agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales. Ya saben, entonces, ya sabemos por qué el municipio nos cobra el servicio de agua potable, de drenaje, de alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas. Es decir, ya sabemos por qué nos cobra el servicio de traer de punto a punto B el agua y también de llevarse el drenaje, es decir, las aguas residuales, las aguas negras, de punto de punto B a punto A, ¿vale? Nos cobra. Alumbrado público también le corresponde al municipio. ¿Cómo que? Bueno, pues en una calle no tenemos luces, quien las debe dar mantenimiento es el municipio. Limpia, recolección, traslado y tratamiento y disposición final de residuos. El municipio debe ser el encargado de tener un camión de basura y que también pueda dar tratamiento a los residuos como tal y puedan decir, estos residuos se dan para cierto lugar, estos son reciclables, todo este proceso, ¿vale? Bien, mercados y centrales de abasto. Ok, cuando ustedes quieran ir a un mercado y quieran, por ejemplo, comprar un espacio, ya saben quién es el encargado de darles a lo mejor ese espacio, si es que ese mercado como tal le pertenece al municipio, porque hay veces que
Hay algunos casos que puede haber algunos mercados de forma privada, pero de general son del municipio. Entonces el municipio es quien entrega, pues puede vender los derechos o puede también entregar, rentar un espacio, ¿vale? Las centrales de abasto también se encarga el municipio, los panteones. ¿Por qué cuando se muere un familiar nos cobran derechos? Bueno, porque también quien nos está cobrando el derecho es el municipio. ¿Qué derecho nos está cobrando? Pues a lo mejor del uso del espacio, nos está cobrando también de la limpieza del espacio, del resguardo de los familiares que fallecieron, también nos puede estar cobrando la incineración, nos cobran esos derechos. No es un cobro como tal, estamos hablando de los panteones municipales, porque también hay panteones privados, pero no es un cobro como tal de el costo de realmente de la inhumación y de la cremación de los familiares que fallecieron, sino realmente es como una pequeña cantidad que supuestamente nos cobra el municipio por prestar este servicio que nos da. Rastro. El rastro también es importante. Sí saben qué es el rastro, ¿verdad? Es donde llevan a dónde. Llevan a quiénes. A los Llevan a animales los a matar. animales para que, ¿cómo se llama? Para Ahora sí que puedan asesinar y puedan vender. Ok, los animales para procesarlos y para consumo humano. Bien, es importante esto. Si bien es cierto, la entidad federativa es quien tiene esta responsabilidad de sanidad, porque puede hacer las visitas de verificación de que los rastros se estén cumpliendo, la realidad es que quien tiene la obligación de que el rastro tenga todas las medidas de salubridad es el municipio, ¿vale? Pero aquí viene como un disparo, porque también lo puede hacer el Estado con estas visitas de verificación y el municipio es quien podría salir también afectado con una sanción, ¿vale? Bien. ¿Por qué podría salir afectado? Porque recordemos que el municipio, algo que leímos arriba, tiene personalidad jurídica propia y tiene patrimonio, ¿vale? También pueden tener una sanción por ese simple hecho. Bien, calles, parques, jardines y su equipamiento. Seguridad pública, bueno, ya lo vimos, por eso nos refieren al artículo 21, que habla sobre las policías y las demás que las legislaturas locales establezcan, ¿vale? Bien, y por último y más importante, el 3 establece que tiene a cargo todas las funciones siguientes. Obviamente, ¿cómo las voy a llevar a cargo? Pues a través de la hacienda. Entonces, dice, el municipio administrará libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que le pertenezcan, así como las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor. Vamos a poner un ejemplo. Uno de los municipios más ricos de todo el país y principalmente del Estado de México es el municipio de Ecatepec. Este municipio de Ecatepec tiene dentro de su hacienda distintos bienes que también entran a su propio capital. Si bien es cierto, podemos señalar que a lo mejor las contribuciones que se realizan, no sé quién vive en Ecatepec, pero nos podría decir que a veces esas contribuciones no son tan estrictas como en otros municipios. Por ejemplo, hay municipios un poquito más alejados de Ecatepec, donde sí realmente, si no pagas el uso de agua, van y te la cortan. Es decir, te ponen el sello de no poder, y tienes que ir tú a pagar. Pero, por ejemplo, en Ecatepec no lo hacen, no es tanto ese procedimiento. Entonces, adelante, Erendira, adelante. Sí, yo vivo en Ecatepec y no hacen porque pues ni siquiera hay agua, entonces la gente ya no paga un servicio que no tienen. En eso también tienes razón, Erendira. Ese es un problema que tienen algunos municipios de la suministración de agua, pero no es porque no exista agua como tal. Por ejemplo, Ecatepec, en algunas zonas, tiene unos pozos y obviamente tiene varios pozos,
de los cuales podría suministrar, pero tienen ese problema de que no tienen una red hidráulica que sea beneficiosa. Y muy bien, digo, en algunas áreas de Ecatepec, no todas, llega a faltar el agua. Pero como les comentaba, no lo hacen, pero sigue siendo este municipio muy rico. Entonces, tendríamos nosotros que preguntarnos por qué es un municipio que tiene mucho dinero y dentro de sus facultades, de todo lo que realiza, no genera, no actualiza, por ejemplo, una red hidráulica para mejorar el abastecimiento, siendo que es uno de los municipios más ricos. Cuando la finalidad de la contribución, ¿cuál es? ¿Sí se acuerdan? ¿Cuál es la finalidad de la contribución? ¿Contribuir al gasto público? Muy bien. Y entonces, si al municipio se le entrega una contribución para el gasto público, y el ejemplo más claro que tenemos en Ecatepec, que es uno de los municipios más ricos, ¿por qué no están generando este gasto público? ¿Vale? Ahí son cuestiones que tenemos que también entender en la problemática de las contribuciones, que a veces no generan no se va directamente al gasto público. Y hay un deterioramiento de las áreas que acabamos de ver que le competen ¿a quién? Al municipio. ¿A quién le compete el agua potable, toda esa red hidráulica? Al municipio. Si no hay alumbrado, ¿a quién le compete al municipio? Si no hay calles, parques y no hay equipamiento, es decir, esas calles, esas avenidas que estén mal hechas, ¿es por culpa de quién? Del municipio. Y no es que nosotros tengamos esa visión de que no estamos contribuyendo, ¿no? De que no estamos pagando nuestras contribuciones, porque sí lo hacemos. Y el ejemplo que les doy es Ecatepec, es un municipio rico, pero ¿por qué en algunos lados, en algunas circunstancias, no existe como tal este apoyo o este mantenimiento a las calles, a la red hidráulica que debiera existir? ¿Vale? Bien. Pasemos a lo que le estaba diciendo sobre la hacienda. Bien, entonces el municipio va a administrar su hacienda, ya vimos en qué áreas que le corresponde y obviamente va a haber otras áreas en las que, por ejemplo, la entidad federativa les pueda decir, tú también puedes hacerte cargo de los derechos, por ejemplo, de los oficiales de registro civil que existan en tu municipio, pertenecerán a tu municipio y estarán en tu cabecera municipal estos registros. Entonces, tú también puedes cobrar esos derechos, ¿vale? No está dentro de lo que se señala que se deben de encargar. Pero la legislatura local señala que el municipio podrá cobrar este derecho por los registros civiles. Bueno, también se puede hacer, ¿vale? Ese es un ejemplo que les tengo. Bien, percibirán las contribuciones incluyendo las tasas adicionales que establezcan los estados. Este es como lo que teníamos en el artículo 73 que hablábamos de los rendimientos. Va a existir rendimientos, un ejemplo, tenemos puertos como es en Veracruz, en Tuxpan, que son puertos de carga, o también en el propio puerto de Veracruz, que llegan a las aduanas. También tiene que haber una coordinación de los rendimientos por esos gastos que se tienen en estos puertos o en estas aduanas. Igual aquí, entonces también habrá aparte un rendimiento que a lo mejor el Estado obtenga y que tenga que compartirlo con el municipio, ¿verdad? Y obviamente el Estado es el que lo va a determinar. Aquí señala sobre la propiedad inmobiliaria, fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora que tengan por los cambios de valor los inmuebles. Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado. Bueno, ya hemos visto estos convenios. ¿Se acuerdan el convenio que yo les había señalado? ¿O no se acordarán? Bien, por ejemplo, el pago del impuesto predial. Hay unos municipios, por ejemplo, aquí en el Estado de México, que ustedes pueden ir y pagar su impuesto predial en el Oxxo, en el Walmart o en el banco. O igual pueden generar una línea de captura en internet y pagarlo en internet. Y hay otros municipios que no lo hacen, que tienes que ir a fuerzas a la cabecera municipal o a estos lugares desconcentrados donde también puedes pagarlo, que son parte igual del municipio. Eso significa porque un municipio firmó un convenio y dijo, bueno, voy a firmar un convenio con el Estado para que me ayude a realizar los pagos del impuesto predial y sea él quien me reparta
mi impuesto predial. Y habrá otros municipios que no firmaron ese convenio y dicen, bueno, yo no, a mí tienes que venir a la cabecera municipal, tienes que venir a estos lugares desconcentrados y pagar el impuesto predial, ¿vale? Esos son los convenios que se llegan a hacer entre los municipios y, el propio estado o la entidad federativa. Bien, las participaciones federales que serán cubiertas por la federación a los municipios con arreglo a las bases, montos, plazos anualmente se determinan las legislaturas de los estados. Aquí también nos está diciendo que hay un presupuesto por parte de la federación para los municipios. Los ingresos derivados de la prestación de servicios del cargo público. Bueno, ya vimos una prestación de servicios, como a veces puede ser la propia cuestión de las certificaciones de protección civil. Necesitamos que Protección Civil me entregue una certificación en la cual diga que mi área donde yo trabajo cumple los requisitos. Pues voy al municipio, le pido que vengan y me van a cobrar por el servicio que me van a entregar, ¿vale? Bien, ¿dudas hasta aquí sobre los municipios? Obviamente son limitaciones, es lo único que puede hacer el municipio. ¿Pero tienen dudas hasta aquí? ¿Algún comentario? ¿No? Creo que no, profesor. Vale, bien. Viene aquí la cuestión del 116, establece sobre las legislaturas, el Ejecutivo y legislaturas de los estados. Bien, entonces los estados ya vimos cómo se organizan, ya vimos cuáles son sus demarcaciones y obviamente, como les había dicho, bueno, el estado también tiene esa facultad de tener su propia hacienda pública. Desde el inicio de que tiene esta facultad de tener un poder ejecutivo, legislativo y judicial, nos da la oportunidad de también tener su propia hacienda pública. Obviamente esta hacienda pública va a estar coordinada con el municipio y con la federación, ¿vale? Bien, eso es por lo que hace el 16. Déjenme ver, permítanme tantito, vámonos a las limitaciones. Bien, limitaciones de los estados. ¿Qué no pueden hacer los estados? Bien, vamos a ver, aquí está. No pueden acuñar moneda, emitir papel moneda o estampillas. Únicamente es ¿de quién? ¿Es monopolio de quién? ¿Ya lo habíamos visto? ¿De la De federación? la federación. Muy bien. Grabar el tránsito de personas o cosas que atraviesen su territorio. También no puedo poner alguna contribución. Imagínense que tengamos... bueno, es que sería un mal ejemplo porque parecería que hay un gravamen. Pero imagínense que para ir del Estado de México a la Ciudad de México tenga que cruzar esta pequeña frontera y que la Ciudad de México me cobre por entrar a su territorio. Sería casi lógico, ¿no? Porque primero estaríamos contradiciendo ¿qué? Ya lo habíamos visto por ahí el día de ayer. ¿El libre tránsito? Libre tránsito, muy bien. Y segundo, pues obviamente sería excesivo. Entonces, aquí una de las limitaciones que hay también al Estado. No se puede grabar o sea, no se puede grabar el tránsito. Pero pues obviamente también tenemos las contradicciones que les decía. No puedo grabar el tránsito, pero cuando quiero ir de un estado a otro y estoy utilizando, por ejemplo, mi carro, pago un tipo gravamen que no es gravamen, la realidad es que es un servicio. Pero pago un tipo gravamen, sí, pago las casetas, ¿vale? Realmente se las estoy pagando a un privado, dado que esas casetas fueron concesionadas, como ya lo hemos visto con anterioridad, ¿vale? Bien, o sea, ¿es cierto? Sí, pero no, porque al final de cuentas sí estamos pagando. ¿Existe vías libres? Sí existen. Pues bueno, también es como... Pues podemos controvertirlo, pero no es la de ahí. Bien, entonces esa es una limitación. No se puede grabar el tránsito. Se prohíbe prohibir ni grabar directamente o indirectamente la entrada a su territorio ni la salida de él en ninguna de las mercancías nacional o extranjera. Esto principalmente, bueno, no, ocurre en toda la República.
Pero vamos a hablar que principalmente en las aduanas o en los puertos, o puertos, navíos, o también los aeropuertos. No vamos a poder grabar la entrada de mercancías o la salida de mercancías, ya sea del propio, de la entidad federativa o de algún estado extranjero, o más bien del extranjero como tal. ¿Qué es lo que pasa aquí? Porque esto a quién le compete, primero a la federación. Segundo, hay unas cuestiones en comercio exterior que únicamente podrán ser autorizadas por el Congreso de la Unión. Ahorita lo vamos a ver. Pero imagínense que va pasando un camión que lleva mercancía y lo detienen en el estado de Hidalgo. Y dicen, soy la autoridad aduanera del estado de Hidalgo. Quiero que me enseñes que para poder pasar por mi estado has pagado pues los impuestos o contribuciones de la mercancía que llevas. Pues sería casi lógico, ¿no? Porque primero, para que pueda yo importar o exportar al extranjero, tengo que pagar un impuesto. Eso hablamos si la mercancía proviene del extranjero. Pero la segunda pregunta sería, para llevar, por ejemplo, en Veracruz, es productor de naranjas. Para llevar las naranjas de Veracruz a la Ciudad de México, al Estado de México o zona metropolitana, ¿tendrían que pagar un impuesto? ¿Qué piensan ustedes? Es mercancía al final de cuentas. ¿Se tendría que pagar un impuesto, grabar este movimiento de mercancía? ¿Qué piensan ustedes? Yo digo que no. Muy bien, no, porque al final de cuentas ya tenemos impuestos especializados sobre los objetos y sobre, obviamente, sobre la venta de los objetos, que es, por ejemplo, el impuesto al valor agregado. Y también tenemos otro impuesto, que es el IEPS, impuestos especiales en producción y servicio. Imagínense que aparte de eso, se les cobre por llevar de punto A a punto B la mercancía, que eso es lo que se cobra realmente en los impuestos o aranceles de importaciones y exportaciones. Muy bien, entonces también por obvias razones no la pueden hacer. Bien, grabar la circulación ni el consumo de efectos nacionales o extranjeros con impuestos o derechos cuya exención se efectúe por aduanas locales, requiere inspección o registro de bultos o exija documentos que acompañe la mercancía. Aquí dice que no puedo grabar directamente la entrada al territorio, pero tengo aduanas locales. ¿Por qué tendré aduanas locales? Ahora vamos a ver quién autoriza esto. Entonces, aquí nos dice el consumo de efectos nacionales o extranjeros. ¿Qué piensan ustedes de esto? Grabar la circulación ni el consumo de efectos nacionales o extranjeros con impuestos o derechos cuya exención se efectúe por aduanas locales, requiere inspección o registro de bultos. ¿Qué piensan ustedes? Que aquí se trata de evitar una doble tributación. Ya todo lo que ingrese al Estado, aunque sea por una aduana local, ya tendrá que haber pagado un impuesto. Por eso se trata de evitar estas dos contribuciones, ¿vale? Muy bien. Expedir ni mantener en vigor leyes o disposiciones fiscales que importen diferencias de impuestos, de impuestos o requisitos por razón de la procedencia de mercancías nacionales o extranjeras, ya sea que esta diferencia se establezca respecto a la producción similar de la localidad o ya entre proporciones semejantes de distinta procedencia. ¿A qué creen que se refiere esta fracción? Hay una ley que de forma anual tiene vigencia, que es la ley de ingresos. Es decir, no puedo mantener una ley de este tipo vigente más de un año. Por eso tenemos que adaptarnos a las modificaciones que se hagan de forma anual y
que aparte estas tenga que ver con las mercancías nacionales extranjeras, no las estemos cambiando. Obviamente tendremos también varios controles. También tenemos controles en la canasta básica. También la canasta básica no puede ser modificada ¿por quién? Por los estados. ¿Por qué no puede modificarse la canasta básica? ¿Quién me dice? Eso es muy importante. ¿Por qué no se puede modificar la canasta básica? Acaba de salir una noticia muy importante, creo que en un lugar, que aparte creo que fue quien lo denunció, fue la Profeco, en la Ciudad de México, donde el kilo de tortillas creo que lo vendían en 117 pesos, ¿no? ¿Sí vieron esa noticia? ¿O no la vieron? Creo que el restaurante se llamaba Puyol. Ok. ¿Qué es lo que pasa? ¿Las tortillas son de parte de la canasta básica? Sí, Muy bien, establecen una limitación, ¿no? Es decir, la tortilla no podrá pasar de cierto precio. Entonces, este restaurante que vendía a más de tantos pesos las tortillas, ¿el otro dinero a qué se refería? Si el kilo de tortillas tiene un límite, lo demás será un impuesto, ¿cómo lo pueden declarar? Entonces, es eso. A contrario, bueno, no a contrario de eso, sino más bien como una analogía. Si el Estado hiciera eso, estaría incurriendo en violaciones. Por eso está prohibido. De esta manera se hace la prohibición. Bien, ¿dudas hasta aquí? Por último, grabar producción, acopio o la venta de tabaco en rama o en forma distinta o con cuotas mayores a las que el Congreso autorice. Recuerden que el propio Congreso es el quien va a determinar algunas áreas. Entonces, si bien en los estados hay estados que son productores, pero ya quien me estableció el gravamen fue la federación. Entonces yo ya no puedo modificarlo, ¿vale? Pero aún así, no lo vuelven a colocar, ¿vale? Bien, esto les decía, ¿por qué creen que tenemos aduanas locales? Porque el Congreso puede autorizar la existencia de las mismas y principalmente en comercio exterior. Entonces, puede establecer permisos en estas áreas. Bien, por ejemplo, establecer derechos de tonelaje, puertos o imponer contribuciones. Si el Congreso de la Unión establece en sus legislaturas la autorización de contribuciones, tonelaje, sobre los derechos de importaciones y exportaciones, lo puede hacer. Tan es así que se señala que existen aduanas locales. ¿Por qué? Porque quien las autorizó fue el Congreso de la Unión. Entonces, no lo puedes hacer, pero si el Congreso te lo autoriza, adelante, ¿vale? Bueno, esto no, tampoco, y no, entonces nada más nos interesa esta parte. Bien, ya terminamos el día de hoy. Antes de que terminemos la clase, ¿tienen alguna duda o algún comentario? Nada más recordando, ¿qué artículo nos habla de las facultades del Ejecutivo? 89. 89, perfecto. ¿Qué artículo nos habla de las limitaciones que tienen los municipios y los estados? el 105, el 115. 115. ¿Y de los estados, qué artículos son? Solamente son dos, y los acabamos de leer. 116 y 117. No, más bien al revés. El 116 habla de la organización del Estado, las facultades que tiene, pero las limitaciones son el 117 y 118, ¿vale? Obviamente el 118 son limitaciones que tiene, pero las puede autorizar el Congreso de la Unión, ¿vale? Es decir, el poder legislativo puede autorizar que se realicen ciertos actos. Bien, espero que no haya dudas. Terminamos el día de hoy. Nos vemos el día martes. Que tengan un buen fin de semana, ¿vale? Profesor, Adelante, Manuel, dime. quisiera hablar con usted ahorita al final.
Sí, adelante, aquí estoy. Me espero. Bien. Para los demás, que tengan un bonito fin de semana. Nos estamos viendo. Hasta luego. Gracias, igualmente. Gracias, maestro. Hasta luego.